Tendremos unos minutos para hacer comentarios o preguntas aquí entre el panel o los asistentes. No sé quién quisiera empezar. Yo empiezo. Sí. Gracias, doctor Pérez Padilla, y a todos los profesores por este excelente simposio. Yo diría que hoy se juntó un poco ardiaces porque, bueno, porque hoy aprendimos mucho de esto y sobre todo los puntos relevantes, que es una enfermedad prevenible, como muchas otras que aquejan las mayores causas de mortalidad y morbilidad en este país, y que a pesar de que es prevenible, se sigue presentando. Esto es una tragedia. Es como alguien que no se vacune contra la influenza, o los niños no se vacunen contra una enfermedad infectocontagiosa. O sea, esto es muy grave. Esto habla del papel del Estado como regulador y protector de la salud. A fin de cuentas, el Estado tiene el objetivo fundamental y primordial de proteger a la población en todos los sentidos. Y aquí, bueno, hay un vacío en el sentido de que esta y otras enfermedades se siguen presentando a pesar de todos los conocimientos moleculares, biomoleculares, clínicos, terapéuticos que existen, y bueno, se sigue presentando por las razones que ya conocemos todos. Entonces, una enfermedad prevenible. Al final voy a hacer una pregunta que tal vez no venga al caso, pero es importante saber la opinión de los expertos, pero esto al final del panel. Y tengo varias preguntas que de seguro van a ser de utilidad para todas y todos los que nos siguen. Recientemente la Secretaría de Salud y en especial el Consejo de Salubridad General emitió los PRONAMs famosos, ¿no? Estos programas médicos de atención en algunas enfermedades de elevada prevalencia y que van dirigidos a médicos que están en el primer nivel de atención y en la atención primaria, con el objetivo de hacerles llegar pues un documento de fácil acceso, de fácil entendimiento, en el que los alerte de qué tienen que hacer y cómo lo deben de hacer. En ese sentido, para esta sesión había invitado a la doctora Patricia Clark, que es la responsable y titular del Consejo, bueno, para que oyera esto y hacerles saber la importancia de desarrollar un PRONAM, porque aunque si bien hay una gran cantidad de guías, la americana es excelente. O sea, felicidades, doctor, por el esfuerzo que hicieron, y también la latinoamericana y otras más, como bien dijo, ¿no?, que van sumando. Pero estas guías, es mi experiencia personal y ahorita quiero saber la suya. ¿Esto llega a los tomadores de decisiones? Por ejemplo, llega a los tomadores de decisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social o de la Secretaría de Salud para aterrizarlo a todos sus médicos. Entonces, de aquí vienen mis primeras preguntas. Una, ¿qué les parecería a ustedes poner a hacer una propuesta a la doctora Clark para hacer un PRONAM de EPOC, por lo que ya todos ustedes mencionaron? Y esto se le va a hacer llegar a los médicos de primer nivel de atención primaria, porque como ustedes saben, a diferencia de una guía, los PRONAM son obligatorios. Es la gran diferencia. Viene lo mismo resumido, pero son obligados para que se practiquen en todo. Y dos, hacerle llegar, o sea, cómo hacerle llegar a los tomadores de decisiones lo que ya han avanzado en trabajo para que en realidad pueda permear a sus médicos y a sus instituciones. Bueno, digamos, es un problema, el mencionado, muy relevante, que no, desgraciadamente no es solo relativo a la EPOC, ¿no? Por ejemplo, el IMSS suele tener sus guías, el ISSSTE sus guías, cada institución de salud, y eso es parte de los problemas de la fragmentación del sistema de salud en México. Esta variedad de instrumentos que se derivan. Ahora, el INER, algunos de los mismos del INER trabajaron con Senaprece en unas guías que van en un sentido más amplio, pero por supuesto que si hubiera la oportunidad de interaccionar con este nuevo esfuerzo por tener unas guías de utilidad más amplia, pues estaríamos encantados también de participar. No sé, Rafael, si quieres comentar un poco de lo del Senaprece, porque sí se ha trabajado en esfuerzos para la atención primaria. Bien. Gracias, sí.
Sí, la verdad que el programa de acción específico de enfermedades respiratorias e influenza, ese es el nombre correcto, ¿no?, de este programa. Incluye asma, EPOC, neumonías e influenza, ¿no? Por eso se llama así. Y pues sí, ha sido bastante laborioso y se ha tenido que quitar barreras, ¿no? Obstáculos. Y bueno, esto, como bien decía Justino, es solo un pequeño esfuerzo de todo lo que se tiene que hacer, porque este programa pues solo incluye los centros de salud de lo que nosotros denominamos de la Secretaría, ¿no?, de Salubridad. Pero faltan todas las del IMSS y faltan todas las de ISSSTE, etcétera, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es uniformar, ¿no? Al diseminar las guías se tendría que uniformar cómo abordar pues el padecimiento, y pues sería un gran logro que, por ejemplo, que esta guía fuera, digamos, el órgano oficial, ¿no?, para la atención del EPOC. Y por eso en el grupo de expertos que participó, pues sí se trató de integrar gente que tenía un interés muy genuino en la enfermedad, que hubiera gente del ISSSTE, del IMSS, de SEDENA, de Pemex. Se trató de que se involucrara gente con esas instituciones, pero finalmente, aunque haya miembros en esas instituciones, pues ellos tampoco tienen tanto peso, ¿no? Digamos en regular, ¿no?, en esas instituciones. Y yo creo que esa es la parte difícil y compleja, ¿no?, de que hablaba Juan Carlos, bueno, ya está la guía, pero pues ahora hay que permearla, ¿no? Esa parte de implementarla y posteriormente valorar el efecto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se trató al desarrollar la guía de que hiciera pues oleaje, ¿no?, en estas instituciones, pero yo creo que ahí hay que trabajar más todavía. Y bueno, y si me lo permiten ustedes, aprovechando que están aquí, yo me comprometo a hablar con la doctora Clark para hacer una reunión ahí en su oficina con ella, y que ustedes como expertos le digan de la importancia de desarrollar un PRONAM en relación a EPOC. El último que publicó la Secretaría fue la de cáncer en niños, que está muy bonita y va a ser muy exitosa porque habla precisamente de lo que tanto comentaron y se hizo énfasis de la prevención y la detección primaria. Entonces se puede hacer un PRONAM, porque en estos PRONAM, si ustedes lo revisan, viene desde la prevención, el diagnóstico temprano y precoz, las herramientas de diagnóstico que están al alcance del médico familiar, general y de atención primaria y en los consultorios periféricos, y los tratamientos más recomendados. Y además están muy bien editadas, tienen QR donde ellos pueden ver fácilmente todo lo que se recomienda, tratamientos y demás. Y con esto se podía aprovechar para que haya más espirómetros, porque ya ven que no hay mucho, a pesar de que hay muchos, faltan más, como bien lo dijo Justino. Entonces, yo creo que esto sería un gran paso, y de esta manera el gran esfuerzo que han realizado, no en un mes ni en 2 meses, en años de trabajo, de esfuerzo y demás, puede verse cristalizado en un documento emitido por el Consejo de Salubridad General, que es normativo y obligatorio, porque a fin de cuentas una guía la siguen o no, pero este documento es obligatorio. Entonces, si ustedes están de acuerdo, ya que no pudo venir la doctora para proponérselo aquí, se podía hacer esta reunión ahí en su oficina. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces yo me encargo de esto. Okay. Esto es una propuesta y lo vamos a hacer. Y podría hacerse para el siguiente año, porque este año, bueno, cerraron PRONAMs, pero para el siguiente se puede desarrollar, porque a fin de cuentas ya tienen todo hecho. Con esta última guía, que es excelente, es nada más adaptarlo al formato PRONAM, ¿no? Más algo que le quiten o le agreguen, ¿no? Pero yo creo que eso sería un gran paso, se avanza, y yo creo va a ser importante porque la gran mayoría de pacientes los ve
el médico del primer nivel o la atención primaria, los colegas familiares o generales. Ya cuando les llegan a ustedes, bueno, ya el paciente llega al paraíso, pero mientras tanto tiene que seguir un periplo muy, muy dificultoso. Entonces, bueno, eso yo lo veo y en su momento yo les entero. Por eso lo hice público, para que quede grabado y se difunda y se pueda hacer bien. Otra, el uso de leña. Esto es algo que desde que éramos estudiantes de medicina, los que ya somos viejos, siempre decíamos, ¿no? Un mole de leña. Y se sigue usando, menos, pero se sigue usando. ¿Hay alguna política pública, no lo sé, que limite o evite o prohíbe el uso de leña, o nada más es una recomendación o un consejo que se le da a la gente, dado que desgraciadamente no tiene otra forma, pues, de calentar su hogar o preparar sus alimentos? ¿Se ha desarrollado algo en esto? Bueno, en general el uso de la leña es lo que tienen a su disposición, pero además las comunidades le ven muchos beneficios, además de que ha sido una tradición milenaria, ¿no? Entonces no es tan fácil decir, bueno, pues es un contaminante que genera enfermedades, etcétera, porque aún teniendo disponibilidad, por ejemplo, de compra de gas, siguen usando el fogón al mismo tiempo para, por ejemplo, para hacer tortillas o para cuando cocinan para mucha gente. Entonces, hay aspectos culturales y de tradición que hacen un poco más complejo esta transición. Y bueno, pues hay muchas comunidades que no hay manera de que reciban un combustible limpio, ¿no? Entonces se juntan todas estas. En general la tendencia en el mundo ha sido a ir disminuyendo, pero ya se dijo antes que se espera que se siga exponiendo a los combustibles sólidos por muchos años, y ha habido regiones donde en vez de disminuir el uso se vuelve a incrementar por aspectos económicos, ¿no? Entonces vamos a estar conviviendo con esa contaminación por muchísimo tiempo, pero sí ha habido políticas. Por ejemplo, ha habido gobiernos en San Luis Potosí que hicieron una campaña gigante de cambio de estufas a estufas mejoradas. En Michoacán también ha habido campañas, pero no hay una política nacional, se puede decir. Sí, el interés de que se disminuya esta contaminación. Gracias, doctor Pérez Padilla, porque también en el PRONAM se puede implementar una recomendación para que a su vez los médicos generales familiares recomienden a toda la comunidad que atienden. Entonces, fíjense, el PRONAM sería sensacional, porque ya luego es obligación del Estado proveerlos de espirómetros a los médicos, de un programa educativo para su comunidad y de los medicamentos primarios necesarios y toda la referencia, ¿no? Como el médico general tiene que irlo trasladando al paciente o enviarlo a un segundo o un tercer nivel de atención. Entonces, es urgente, yo pienso, desarrollar este programa. Y el otro punto, ¿por qué? Bueno, ¿hay algún programa de la Secretaría de Salud o del Seguro Social o del ISSSTE o cualquier otro sistema, Pemex, Marina, Ejército y demás, que esté implementando una política institucional para el EPOC, así como código infarto, ¿no? Código cerebro, lo bien estudiado del síndrome metabólico, diabetes mellitus, ¿no? ¿Hay algún programa parecido a este? Un programa nacional para EPOC no existe en este momento. Está lo que hablamos de Senaprece, podemos tocar un poco ese punto, pero por ejemplo tenemos un programa nacional para atención de VIH, un programa nacional para atención o prevención de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, el código de infarto por ahí anda, y las muertes por EPOC son más numerosas en el mundo que todas esas sumadas, ¿no? Sin contar lo del infarto. Entonces, esta tendencia, el doctor Hernández comentó
que si bien genera muchas muertes, la inversión en investigación también es muy baja para EPOC. Y por ejemplo, muy alta o altísima para Alzheimer si vemos muertes, por ejemplo. Entonces hay enfermedades que tienen fondos y tienen un interés amplio en la comunidad que a veces es desproporcionado para el impacto, al menos en mortalidad. Y por otro lado, la EPOC está subdiagnosticada y subfinanciada. Entonces, ese ha sido la situación. No tenemos un programa nacional. Hay el esfuerzo de Senaprece para la atención, los centros de espirometría, por ejemplo, pero no es un esfuerzo nacional, no es un programa nacional que esté dentro de los prioritarios. En este sentido, entonces, bueno, esta reunión con la doctora Clark va a ser de suma importancia para que también lo incluyan como un programa prioritario, cuando ustedes como expertos les hagan saber pues la importancia y relevancia que tiene esta enfermedad. Sí. Quizá valdría allí encadenarlo o asociarlo a su principal factor de riesgo, que es el consumo de tabaco. Y yo agregaría que tal vez hacer énfasis en el tema de residir en ciudades donde la contaminación ambiental representa un efecto o un fenómeno importante, porque de esta forma sí podríamos en materia de prevención del tabaquismo establecer parámetros de diagnóstico, equipamiento requerido que nos podría, pues digamos, ayudar a convencer a los tomadores de decisiones de lo importante de esto. Y hay muchos estudios de costo-beneficio y estudios económicos que dan cuenta de, aunque no es un efecto inmediato, a largo plazo la ventaja del diagnóstico temprano y la ventaja de evitar el factor de riesgo tiene, digamos, efectos benéficos en la población. Podría ser una vertiente de la discusión. Les voy a hacer ya para terminar, un servidor, dos preguntas. Una técnica y una política. La técnica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se comporta diferente a nivel del mar, a la altura de la Ciudad de México o en alturas ya muy importantes como en La Paz, Bolivia, o se comporta igual en su evolución natural y en exacerbaciones. No quiero monopolizar el micrófono, pero digamos aquí en México sí tenemos experiencia con las diferencias que se generan. La más importante, que tiene que ver con la EPOC, es el hecho de estar en un ambiente ya hipoxémico, ¿no? Entonces, la hipoxemia es muy marcada en la Ciudad de México y no se diga más arriba, ¿no? Y es un factor pronóstico. Uno de los índices que se mencionaron es el índice que se utiliza en todo el mundo de pronóstico, pero aquí le tuvimos que añadir lo de la hipoxemia, y es un predictor muy fuerte de muerte, ¿no? Entonces sí, la necesidad de oxígeno también es más frecuente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, se acabó el oxígeno en la pandemia de COVID, y entonces el requerimiento de oxígeno en una pandemia pues es muy alto, pero ya de por sí nuestros pacientes, pues conforme se van obstruyendo más, pues es muy común que requieran oxígeno suplementario, ¿no? Entonces eso es de mal pronóstico para nuestros pacientes, y por ejemplo cuesta mucho trabajo moverlos a nivel del mar porque es un cambio de domicilio, etcétera. Entonces, bueno, eso es algo con lo que tenemos que batallar todo el tiempo, y es algo que tiene que ver con la altitud. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, creo que sí es bueno comentar que la mayoría de los conocimientos de POC surgen de Europa y Norteamérica, donde las principales cortes de pacientes
son básicamente a nivel del mar. Entonces, por eso este estudio del BOCEA yo creo que es importante porque en México 60 millones habitamos a partir de 1500 metros. Y si consideramos Latinoamérica, pues hay otros 4 o 5 países que tienen muchas ciudades por ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que este índice multimétrico, por ejemplo, pueden replicarlo o aplicarlo en otros países, ¿no? Algo así estamos haciendo con los criterios de exacerbación. Por ejemplo, hay el reporte GOL da algunos criterios para estratificar la gravedad de la exacerbación y se basa mucho, por ejemplo, en frecuencia respiratoria, en la oxigenación, pero pues eso no aplica en nuestro contexto, ¿no? Entonces también estamos desarrollando unos criterios para nuestra altura, para nuestro contexto, ¿no? Entonces, el vivir entre 1500 a 2000 metros para un paciente crónico respiratorio es caminar en el acantilado, ¿no? En la orilla del acantilado, porque es el precipicio de la curva de disociación, ¿no? De la hemoglobina. Por eso es muy importante esa pregunta que hizo. Gracias. ¿Quiere agregar algo, doctor? Gracias, doctor Crello. Bueno, yo solo un poco en la parte que preguntaba de las políticas públicas. En el desarrollo de las guías de práctica clínica, idealmente debe haber tomadores de decisiones. Y si no, mucho del desarrollo de la guía está enfocada para los tomadores de decisiones. Las estrategias de desarrollo de las guías, yo siempre en mi aprendizaje que he tenido con ensayo y error, es decir, a la mala, aprendizaje a la mala, es la parte político-administrativa, y lo digo descriptivamente, por supuesto, es de lo más difícil. ¿Por qué? Porque, como dijo el doctor Pérez Padilla, las instituciones son múltiples y podría haber una guía en cada sitio. Nosotros tomamos la decisión de hacer guías que se consideran madre. Por eso es una guía original. Entonces, una guía madre es un trabajo exhaustivo de revisar intensa y extensamente la evidencia y hacer recomendaciones lo más analizadas en la práctica de los 3 niveles de atención. Y la intención es que cualquier otra institución, estado, puede ser hasta un hospital solo, es decir, nosotros vamos a hacer nuestra guía, claro, usen la guía de referencia. Entonces eso es lo que, porque con mucha frecuencia usamos otras guías de referencia como GOLD, que no están enfocadas en la práctica clínica. Y no es frecuente, seguramente todos los clínicos han oído decir a otro clínico, las guías recomiendan cosas que no son aplicables, ¿no? Eso es yo lo oigo muy frecuentemente. Entonces, incluso se desencantan de las guías. Y la razón es esta, que no son necesariamente guías de práctica clínica. Entonces, muchos documentos se refiere actualmente como a una guía, en cualquier documento de recomendaciones se refiere como una guía. Y hay una gran diferencia. Entonces, hay un gran trabajo metodológico y es un proceso de largo plazo. La guía no es como una publicación, ya publiqué la guía, ya está. No, es un proceso de muy largo plazo. Yo ya puse el ejemplo de GOL, que no es una guía de práctica clínica, pero que tiene 25 años de trabajo y cada año se presenta. Y por eso es la guía dominante en el mundo. Entonces no podemos hacer una guía y los programas también pueden cambiar por administraciones y por políticas públicas. Y entonces las guías se vuelven una locura, ¿no? Entonces, pero si la guía es científicamente válida y las recomendaciones son buenas y se actualizan, va a ser una referencia. Y entonces es mucho más fácil hacer guías, ¿no? Tenemos una organización oficial de guías que es muy buena, pero a veces las guías se actualizan cada 10 años. Entonces, en algunos casos. Entonces eso no es actualmente útil para la generación de la evidencia y la evolución de la medicina. Yo les ponía ejemplos como en el GOL se modifican cosas a veces en una en otra. Entonces esa parte creo que es la más importante tenerla en cuenta. Otra pregunta técnica y luego la política, porque seguramente quien nos sigue lo va a pensar o a preguntar. ¿Qué relación hay entre EPOC y cáncer pulmonar, sobre todo en pacientes fumadores? ¿Aumentan el riesgo? ¿Van de la mano?
¿Qué porcentaje de pacientes con EPOC tienen cáncer? Bueno, un concepto general. Van asociados en parte porque fuman, porque el fumar es un factor de riesgo muy importante. También la exposición a contaminantes de interiores y de exteriores, pero se ha visto que independientemente del hecho de que fumen, aunque tomando en cuenta el tabaquismo, los pacientes que tienen EPOC tienen más riesgo de desarrollar cáncer, aún tomando en cuenta el tabaquismo. Entonces sí están muy asociados, probablemente los procesos de inflamación crónica que tiene el EPOC también favorecen el cáncer de pulmón. Y es una causa relevante de muerte, sobre todo en los pacientes con EPOC, que no están en el estadio más avanzado, que pueden morir de falla respiratoria. Entonces los que no están en ese estado frecuentemente mueren de problemas cardíacos o de cáncer. Gracias, doctor Pérez Padilla. Y ahora la pregunta política que es importante que se trate aquí en la academia. El EPOC es una enfermedad prevenible. Sabemos los factores de riesgo. Sabemos su comportamiento molecular, biológico, histológico, la historia natural y el tratamiento. Y sabemos que el principal desencadenante, además de cocinar con leña los contaminantes, es el fumar. Eso, bueno, ya eso no tiene duda alguna. ¿Por qué no se prohíbe el tabaquismo? O sea, no una política prohibitiva de que la gente no fume. Ya sabemos que las políticas prohibitivas no funcionan. ¿Por qué? Mejor la pregunta, impedir o bloquear que se vendan cigarrillos en este país. Porque bueno, si no es la discordancia, ¿no? Come pero no comas, toma pero no tomes, respira pero no respires, ¿no? Entonces ahí está, lo venden en cualquier tienda, está al alcance de todos, de niños, adolescentes, adultos, los venden en las esquinas, los que venden chocolatitos y demás, venden cigarritos por separado. ¿Por qué no prohibirla? Eso se ha tomado en cuenta a nivel federal, porque si saben lo que causa de enfermedad, el costo de inversión en el tratamiento, las secuelas, la invalidez, el costo de los tratamientos que cada vez son más caros, ¿por qué se siguen vendiendo cigarrillos? ¿Y qué se podría hacer? Claro, acorde a la visión de cada uno de ustedes, para que esto se deje de vender. ¿Quién empieza? Bueno, durante la implementación de la ley general para el control del tabaco y la redacción de su reglamento fue un cuestionamiento muy frecuente. Desafortunadamente es un producto legal. Tiene ya muchos años de ser un producto legal al cual no se le puede declarar ilegal por múltiples razones. Porque hay toda una cadena de producción desde el área agrícola particularmente, que muy difícilmente iba a pasar una desacreditación y convertirla en ilegal. Desde luego que lo que mejor se podría hacer es la implementación integral de la ley como ya está, y desde luego mejoras a la ley y sus reglamentos. Si se puede, esto que usted menciona con referencia a la venta de cigarrillos sueltos, la ley es clara en su prohibición, y sin embargo nuestra falta pues vamos a decir, de verificación y de hacer cumplir la ley, pues deriva en que se pueden vender en cualquier esquina. Sin embargo, lo que se ha avanzado en esa materia no es menor. Desafortunadamente, la industria también tiene un peso muy fuerte, la industria tabacalera, en referencia a interferir con cualquier acción que quiera endurecer las políticas públicas que ya están en marcha. Y de ahí además han aprendido la industria alimentaria, la industria del alcohol, ¿no? O sea, y la de la marihuana y tal. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que tenemos tanta evidencia, no es tan sencillo, y desde el punto de vista legal hay candados y barreras o fronteras que no se van a poder cruzar. Lo mejor es la implementación integral, la verificación, la revisión, el cumplimiento de las disposiciones de ley,
que pueden mejorar mucho de lo que ya se ha discutido. El tema de los costos y el tema de cuánto el erario público invierte en tratar de recuperar la salud también está muy estudiado. Y ahí podemos ganar terreno para poder convencer a los tomadores de decisiones. Sin embargo, este tema así central de por qué se sigue vendiendo no va a poder ser modificado. Tenemos que vivir con esto, mejorar la regulación, cumplir con la regulación y desde luego prevenir desde las etapas más tempranas del inicio del consumo. ¿Alguien más quiere comentar de ese tema? Bueno, entonces fíjense, esto es como cuando estaban aquí los virreyes y les llegaba la orden de Central de Madrid de algún decreto, alguna orden. Ellos decían, cúmplase, pero no se haga. Y así pasó. Y nos sigue todavía lo mismo, no cúmplase, pero no se haga, desgraciadamente. Y esto, como bien lo dijo el doctor, es para alcohol, bebidas azucaradas y demás. Porque aunque les van subiendo los impuestos, la gente lo sigue consumiendo, desgraciadamente, pero la educación yo creo va a ser algo muy importante. Y bueno, ya para terminar la sesión, 1 minuto cada uno de mensajes para llevarse a casa. ¿Quién empieza? Usted, doctor, de allá. Bueno, creo que lo más importante que ya se ha comentado es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las principales causas de mortalidad en México y en el mundo. Tiene grandes desafíos que tienen que ver con lo ya dijeron mis colegas, con la prevención, con el diagnóstico oportuno, el manejo. Necesitamos juntar esfuerzos. Yo solo comentaría, ya se habló de cáncer, por ejemplo, tabaquismo, pero las guías reconocen casi 20 comorbilidades. No se trata de una enfermedad, sino se trata de estilos de vida que incluyen tabaquismo, ejercicio, salud en general, y que se ha descuidado. 7 de las principales 10 causas de muerte están relacionadas con estilo de vida, y eso es lo que tenemos que pensar en promover la salud en general, y hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, hábitos de sueño, consumo de sustancias son los principales determinantes, y en eso tenemos que enfocarnos. Yo nada más insistiría en que ante las enfermedades crónicas no transmisibles la prevención es totalmente indispensable y desgraciadamente se invierte muy poco en este campo. Se enfoca casi todos los presupuestos en la atención de los enfermos, en las complicaciones, lo cual tiene una costo-efectividad bajísima, ¿no? Y ahí sí creo que el énfasis debe modificarse, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que la arma con la que hay que combatir es la educación, digamos, en todos los niveles de atención, porque sí falta mucha capacitación y concientizar a la población, que es otra estrategia que nos queda, ¿no? Hacerles saber los riesgos, porque una vez que tú les comentas los riesgos que corre, pues ya por lo menos lo van a pensar 2 veces, ¿no? Yo diría que hay instrumentos y herramientas para poder abordar la enfermedad, pero hay que pensar en ella. Y aquí creo que la academia tiene un papel importante en materia de difundir estos elementos y estas herramientas a la comunidad. Como nos enseñaron desde la escuela de medicina, no se diagnostica lo que no se conoce o en lo que no se sospecha, y aquí va a ser muy importante estas guías que permiten tener en el radar, mantener la sospecha de que esta es una enfermedad altamente prevalente, prevenible, y que debiéramos sobre todo indagar sobre los factores de riesgo y en cualquier sujeto con síntomas, hombre o mujer, especialmente en las mujeres, pero pueden ser también hombres, la exposición a biomateriales, contaminación, etcétera, o cuestiones laborales, es una muy buena oportunidad para aplicar estas recomendaciones basadas en evidencia para establecer el diagnóstico temprano de la enfermedad.
Pues muchas gracias, doctor Regalado. Y bueno, con estos mensajes para llevarse a casa damos por terminada esta sesión, que debo de comentarles es la última sesión del año académico de la Academia Nacional de Medicina. Con esta cierra su calendario de actividades, por eso una sesión de gran importancia. Mañana tenemos la sesión de negocios, están invitados los miembros de la Academia, y en 8 días tenemos ya la sesión de clausura oficial. Pero yo me llevo la tarea, como bien lo dijo el doctor Regalado, la Academia Nacional de Medicina tiene un compromiso social importante en gestionar esta reunión con la doctora Clark y difundir todo esto a través de las redes de la Academia, y además una difusión por los medios. Lo que no esté en los medios, pues bueno, no tiene tanto impacto en la población, sobre todo en la ciudadanía en general. Entonces, si están de acuerdo también, y aquí lo digo públicamente, voy a gestionar una reunión con gente de la prensa experta en salud para que les hagan llegar los mensajes que crean convenientes, Rogelio, para la población. En un periódico de circulación nacional, tanto en papel como en medios, que tiene una lectura, o sea, una difusión y una penetración y un impacto muy importante. Y bueno, con esto hacemos lo que tenemos que hacer como médicos, como institución y como academia. Así que pues muchísimas gracias. Están invitados no mañana, sino en 8 días a la sesión de cierre ya del año académico. Y muchas gracias, doctor Pérez Padilla, y a todos los expertos, los profesores que participaron en esta excelente reunión. Muchas gracias y buenas tardes.